buenos días, alegría. Buenos días, Flor, buenos días a Flor, buenos días, Guido. Buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 23 de agosto del año 2021, es el 235º día del año, 235, y quedan solo 130 para finalizar este año 2021. Y 1042 días para que se acabe el gobierno. Ah, mira, ahí está Flor con su anotación en la efemérides. Ay, Comienza el conteo en contra. Lo debe hacer todos los días. Bueno, hoy a nivel mundial son días importantes, celebraciones importantes. Para la UNESCO es el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Para el planeta es el Día Internacional del Internauta. Y para la Unión Europea es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Es decir, es un día de recordación de cosas pasadas de la humanidad, la esclavitud, el estalinismo, el nazismo, que causaron verdaderas tragedias contra seres humanos. Así que esos son los días de las efemérides de hoy. Y en Panamá, el tema que acaparó y sigue acaparando la opinión y la crítica, sobre todo, ha sido la resolución del Ministerio de la Presidencia que declaró como de acceso restringido por 10 años las actas, notas, discusiones del Consejo de Gabinete, con excepción de las que versan sobre la aprobación de contratos. Así que, y el que no esté de acuerdo, que lo demande, dice el señor Mequita. Con una altanería que de verdad que a mí me choca mucho porque dice, bueno, es la ley, pueden decir, los ciudadanos se pueden quejar lo que quieren, si no les gusta, vayan y demanden. Oye, somos ciudadanos, no súbditos. Pero es que el presidente firmó el reto por la transparencia 2019. Sí. Sí. Esa fue su promesa de campaña. Y reclamaba transparencia en Twitter. Exacto. Todavía relacionada, cuando era candidato. Cuando tenía que decir lo que sea para llegar al poder. Ahora ya le importan tres pepinos a los ciudadanos. Hay algo que me queda la duda, Guido. Si bien es cierto que Martín Torrijos fue el que lo utilizó en el 2004, eso tiene una vigencia de 10 años hasta el 2014. Pero Juan Carlos Varela no hizo nada. No, Varela fue el único que no lo hizo, pero sí lo hizo en Tocumen. No lo aplicaba. Lo aplicó en Tocumen. En el 2018. En el 2019, pero en Tocumen. junio del 2019. Fue la Junta Directiva de Tocumen. De Tocumen, sí. Pero fue el gobierno de Varela, lo hizo 4 días antes de que saliera del gobierno. Pero el gobierno de Varela no restringió las actas. Las actas del Consejo de Gabinete de Varela, si uno quiere consultar, ahí están, ¿no? Yo, como le dije a Publio de Gracia, respondiéndole un tuit, el problema del gobierno es de timing y de comunicación. Y de transparencia, hombre. Sí, no, pero es que, Guido, esto va más allá del timing. Sí, pero es timing. Es que fue una promesa de campaña. Sí, está bien, pero eso no significa que no haya sido de acuerdo con lo que está establecido en la ley de transparencia. Está bien, pero prometiste en campaña. Sí, está bien, pero prometiste en campaña, o sea, firmaste, ahí está la foto. Sí, Atenógenes, pero es que eso no significa, por ejemplo, que Panamá va a revelar las negociaciones diplomáticas. No, por ejemplo. Nadie está pidiendo eso. No, por eso, pero es que eso está igual el mismo día, Guido, bueno, pasa el mismo día que el presidente le pide a los periodistas presentar las pruebas. Por eso digo que el tema es de timing. No, yo pienso que es mucho más. Mira, Carlos Barzallo, a quien tendremos como invitado hoy, escribió algo en lo que realmente se resume todo. Dice, lamentablemente es el texto de la propia ley de transparencia. Están haciendo la declaración por resolución que nuevamente, lamentablemente, permite la propia ley. Parece inconveniente, poco transparente, inoportuno, pero es legal. Y ese es nuestro problema. ¿Sí? Lo inconveniente es legal. Así es. Me recordó, ¿sabes a quién? Esa declaración de Carlos Barzallo. A la de Barack Obama con el tema de Panama Papers. Cuando salió lo del escándalo de los paraísos fiscales y cómo la gente evita o evade impuestos y dijo, desafortunadamente, es legal. Es así. Está bien, pero no es el caso de Barack Obama, pero el caso del presidente Cortizo, cuando él firma el reto por la transparencia, parte de lo que se buscaba allí era reforzar esa ley de transparencia que evidentemente hoy utiliza a su favor. Bueno, por supuesto, entonces, y además... ese es el detalle, o sea, si no estaba de acuerdo con eso desde campaña, no se comprometa. No, y además... Él sabía quiénes estaban apoyando ese movimiento. Ahí no hay espacio para el debate. Que es una desafortunada decisión, sí.
que está fuera de timing porque es en el momento en que coincide con que la gente esté pidiendo información de contratos. Además. Los contratos están exceptuados de la restricción. Sí, pero las actas no. Además. Bueno, pero es que las circulares y las notas. Flor, en las actas del Consejo de Gabinete, y hoy Rodrigo Noriega hace un análisis muy interesante en la prensa, hay cosas que a lo mejor no tienen nada de malo, pero no deben conocerse. Eso pasa aquí y en Cafarnaún. Oye, en Estados Unidos las restricciones son por 30 años. Mira, se llama información clasificada. Esta mañana Juan Diego Vázquez me dejó pensando porque el diputado dice, ven acá, Teros, ¿a ti no te gustaría escuchar las discusiones o conocer qué dijo la ministra de Educación cuando le dieron el presupuesto que le dieron? ¿O qué dijo el ministro de Ambiente en un consejo de gabinete sí, acerca de lo que está pasando en la mina? ¿O qué dijo el ministro de Cultura acerca de... O sea, todo eso uno quiere conocerlo, es cierto. Y debe tener acceso. Pero hay cosas que y en todas partes pasa, te enojen. Ey, si Varela pudo gobernar sin nosotros aquí fuera del aire hablamos cosas que no la hablamos en el aire. Está bien. En todas partes ¿Qué es un tema de seguridad nacional para un estado como el panameño? Explícamelo. Yo te lo digo, los temas obviamente de narcotráfico, de seguridad pública más que nada. De allí, ¿qué enemigos externos nosotros tenemos? Cuéntemelo. Nosotros mismos. Olvidémonos de ese punto. Yo estoy refiriéndome exclusivamente a las actas. No. Lo que se declaró fue que las actas, y se declaró copiando el texto de la ley además, es decir, si es legal. Que es inoportuno, es inoportuno. Todos estamos pidiendo conocer las actas de Panama Ports, pero esas son importantes y estas no. Es que las actas de Panama Ports son de una negociación de contrato, no están incluidas en la restricción de la ley de transparencia. La legalidad no está en discusión. Es evidente que podía hacerlo. Mi discusión gira en torno a la promesa de campaña incumplida. Por eso es que mi pregunta es, si Varela pudo gobernar con las actas públicas, ¿por qué Nito Cortizo no? ¿Qué es lo que está tratando de defender? Por eso es que han recibido palos y van a seguir recibiendo palos. La única resolución. Habría que buscar las actas de la Asamblea de cuando se aprobó la Ley de Transparencia. Porque la Ley de Transparencia fue una ley elaborada prácticamente por la sociedad civil. Y que la Asamblea básicamente la aprobó tal como estaba. Ahora que lo dices, vi también que las actas de las comisiones de la Asamblea también son de acceso restringido. No he visto ninguna resolución. No sé si la Asamblea tiene que emitir una resolución. Lo dice la ley de transparencia. Lo dice la ley. Sí, cuando estén en funciones judiciales. Digamos las cosas completas. Cuando estén en funciones judiciales. Mira, igual que las actas ¿tú conoces algún acta de la discusión de una decisión de la Corte Suprema de Justicia? No. Guido, se conoce el fallo, Guido, pero no se conoce la discusión. La discusión no es la ley en sí, sino la promesa para reforzar la ley de transparencia. Vamos en retroceso. No se ha hecho nada. Pero es que ahí no hay espacio para el debate. No han aprobado ni apoyado ningún proyecto de transparencia. ¿Para qué firmaste entonces el compromiso por la transparencia? Ahí no hay espacio para el debate. Se firmó para cumplir con Transparencia Internacional como parte de un acto de campaña que firmaron todos, menos los del FAT, ¿no? Que no se presentaron. Exactamente. Bueno, ellos no querían cumplir. Bueno, ya. Lo mismo había hecho el señor Cortizo. Ahí reitero, ahí no hay espacio para el debate. Es inoportuno, es un incumplimiento de una promesa de campaña. De que es la ley, es la ley. Pero yo te voy a decir una cosa que leí en estos días y me pareció una cosa muy cierta. Lo escribió Afonso Grimaldo. Cuando a un gobierno se le agota el poder de la palabra, solo le queda el poder del palo. Y Flor Ciampoli complementó el tuit de otra manera y dijo, un día se van a encontrar con la noticia de que el país entero despertó. Se harán los sorprendidos y los incomprendidos. Deberían empezar a pensar un poquito en lo que está, en el sentimiento que están generando. Ya hay gente convocando una protesta para mañana. Yo no sé qué tan efectivas van a ser estas protestas, porque yo siento que el país todavía está dormido y solamente le gusta quedarse por redes. Y por eso lo hace el gobierno. Pero es que están llenando un vaso y el vaso se riega en un momento. El gobierno no toma estas decisiones sin medir. O sea, sin medir la opinión pública sobre estos temas, los temas de transparencia, de corrupción. A veces son temas realmente tan intangibles, porque la gente lo que está viviendo ahora mismo por su bolsillo, y dice el gobierno, bueno, es el momento de hacerlo, y el momento es ahora, obviamente. Nosotros aquí estamos discutiendo, sí, sobre un tema intangible, pero de mucha importancia, que son las promesas de campaña del gobierno. Mira, cuando el gobierno de Martín Torrijos decretó eso mismo, 3 meses a partir del inicio del gobierno, pero primero había publicado las partidas discrecionales que habían sido ocultas durante todo el tiempo de los gobiernos anteriores. Incluso la señora Mireya trató de reglamentar la ley de transparencia con un decreto que fue declarado ilegal por la Corte, pero
nadie objetó ni cuestionó el decreto. Bueno, ¿no? mira que Ernesto Cedeño está diciendo que mañana va a estar presentando hoy. 2 demandas Así contenciosas es. administrativas en la Corte contra la resolución Así 71 es. del 2021, Eso o sea, la actual, te y aseguro. la del 74 del 2004, Bueno. porque no se debe demandar la actual sin la antecesora. Te aseguro, habrá que ver las demandas que contienen. Te aseguro que lo que pueden contener las demandas son cosas como, por ejemplo, la ley de transparencia establece que esa resolución que restringe la información por 10 años y que puede ampliarse a 10 años más, además, ¿no? Les comunico, porque eso está en la ley también, debe estar debidamente motivada. Entonces, eso es lo que yo creo que puede demandar Ernesto Cedeño, que no se ha dado una motivación para restringirla. Simplemente se restringió y ya. Y ahí eso sí es demandable, porque la resolución no parece estar motivada, solamente dice con base en lo dispuesto en la ley de transparencia, y eso no es una motivación desde el punto de vista estrictamente jurídico. Pero les decía que el gobierno de Martín Torrijos, que lo hizo al principio del gobierno, previa a la publicación porque esto lo hizo el gobierno de Martín Torrijos en noviembre del 2004, pero en octubre había publicado las partidas discrecionales de Mireya, de Pérez Valladares, de Mireya, y las que ellos llevaban en el primer trimestre. No recibió cuestionamientos de nadie. El problema acá es que lo que se ha percibido de esta administración ha sido opacidad y falta de transparencia. Y entonces por eso yo digo que es la falta de timing, lo inoportuno. Si esto hubiera sido al principio del gobierno Cortizo. También hubiera estado mal. Pero es que, ¿por qué está mal aplicar la ley, Flor? Es que ese es el tema. Que la ley es mala. Bueno, entonces cambiemos la ley. Pues. No, es que hay... Pero es que una nadie ley es discute la ley, perfecta, Guido. pero ni una ley Sí. es perfecta, pero con voluntad. No. Los errores de las leyes se Pero es que en el arreglan. mismo Pero es que- compromiso, compromiso que firmó el Sí. presidente Cortizo, se habla de que tienen que reforzar la ley de transparencia. Sí. Si él está reconociendo ¿Y tú crees que reforzar? ¿Ustedes creen que reforzar la ley de transparencia es eliminar la información de acceso restringido? Por el contrario, No. es revisarla, Entonces- pero es que no se ha hecho nada en ese sentido. Bueno, nada, bueno. cero. Conflicto de interés, cero. No hay nada. Revisa el seguimiento que le da el compromiso insisto, por la transparencia. esa no es la hay. discusión. Esa no es la discusión. No, es que la discusión de la ley no existe porque es la ley, y eso lo entendemos. La ley, es lo que dice el gobierno. La ley es la ley, la estamos cumpliendo, y estamos haciendo esto en base a lo que la ley nos permite. Perfecto, hasta allí no hay discusión. Pero hay un tema moral aquí, Sí. que no es legal. Y el tema moral es la discusión o es el compromiso de parte del presidente moral y de al timing. reforzar la ley de transparencia. Moral y de timing, porque Ya. cuando se está cuestionando la opacidad, toda esta serie de Por eso situaciones es un tema irregulares moral. alrededor de las contrataciones y las concesiones y el otorgamiento de permisos, etcétera, alrededor de la pandemia, las compras de pandemia, etcétera, salir con este decreto es Claro. absolutamente fuera Eso de timing. Es la inoportuno. moralidad, es la moralidad de la resolución, no la legalidad. Ellos no han cometido ninguna ilegalidad, en eso estamos claros y es tu punto y es totalmente válido. Aquí nadie ha dicho que han cometido una ilegalidad. Nada, ¿para qué se comprometió? Ese es el punto. ¿Por qué se comprometió a un compromiso por la transparencia si iban a hacerlo? Si no iban a hacerlo. Lo peor es que todavía se jactan de la transparencia. Otra cosa, el presidente, cambiando un poco de tema, dijo que no se podía juzgar. Refiriéndose a Al la caso de los pareja de los hisopados en Taboga y en los hoteles hospitales, porque, ojo, ellos no solamente están en Taboga, ellos están en los hoteles hospitales también. ¿Con permiso de quién? A mí me gustaría saber, porque a mí me insultó esa explicación de Sucre. Dice que ellos entraron voluntariamente y por un ratito. O sea, que si a mí No, me da no, la no, gana, mañana abro una empresa de hisopados en Taboga. Mira, no, también. y es peor, porque aquí hubo conspiración detrás de lo que ocurrió. Mira lo que dijeron los operadores de turismo allá en el muelle. Ah, no, es que aquí el doctor Labrador nos llamó a una videoconferencia y él nos dijo que eso tenía que ser privado y tiene que ser esa empresa específicamente. ¿Qué hicieron los operadores? Hicieron caso a la autoridad. Entonces ahí te pusiste de acuerdo, conspiraste. Es escandaloso. Entonces, no es eso. bueno juzgar, Por pero favor. sí es bueno aprovechar la pandemia para hacer negociados personales. Escandaloso. Para eso sí. Y Escandaloso. evidentemente no es un simple juzgamiento mediático. Aquí hay gente que está acusando. Aquí vemos una pareja que tiene 2 puestos de mando y jurisdicción en un ministerio. Y que esos 2 puestos de mando y jurisdicción tienen que ver específicamente sobre el tema de los hisopados. Son los que supervisaban a la gente que hacía los hisopados, los laboratorios que hacían los hisopados. Ahora estamos viendo en el caso del aeropuerto un funcionario y un exfuncionario del Seguro Social que están en una empresa que ha ganado 29 millones en compras de materiales para hisopados este año
y que el año pasado, en diciembre solamente, se llevó $4 millones, también en los mismos insumos. Entonces, ¿por qué ocurre este tipo de situación? No porque es un se tema... permiten, porque se permiten. Claro, pero no es un tema de juzgamiento, es un tema de respuestas Él quiere a las pruebas, preguntas. él quiere pruebas, pero esconde la información. Exacto. Ahora, Yo realmente me parece insultante. La interrogante que surge, aparte de todos estos cuestionamientos de cómo se otorgaron esas concesiones, supuestamente el argumento del ministro es que lo de Tocumen fue una cuestión que otorgó Tocumen S.A., que sí, tiene autonomía, es una empresa, digámoslo así, 100% propiedad del Estado, pero que se maneja con una junta directiva, con un gerente general, eso se maneja como si fuera... Pero tú te refieres a la concesión. Sí, la concesión. No me refiero a las compras que ha hecho el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a la empresa que tiene la concesión en el aeropuerto, que es otra cosa. Pero es que la concesión de Tocumen también está en cuestionamiento, porque ¿por qué los hisopados... además de... ¿Por qué los hisopados de Taboga cuestan $25 y los Tocumen 85? Por ejemplo. No, ¿y por qué cuando algunas personas porque levantan está en un el teléfono aeropuerto internacional? ¿Y por qué cuando algunas personas levantan el teléfono en el aeropuerto para verificar si aceptan o no los hisopados del MINSA, le dicen que no, solo los que se hacen en el aeropuerto? Eso es inaceptable. Por supuesto, esto es un negociado abierto y vulgar. Igual, pero lo peor es la justificación. Claro. Yo quiero saber en qué va a quedar esa investigación. Por supuesto que nada. Igual que rechazar los hisopados que la gente trae, las pruebas que la gente trae que se hizo en el exterior, porque es un requisito traer una prueba negativa del exterior y no se la recibe. Le das la discrecionalidad a una empresa privada. No, eso sí, por supuesto. Y además, eso contrasta con la noticia de la prensa de hoy de turismo y la ausencia de Iván Skilsen, la ausencia insultante y el silencio que ensordece. Y no es porque no le hemos invitado, pero digamos, no le hemos invitado, le hemos llamado. De dar la cara. Pero digamos en qué consiste la noticia de la prensa de hoy. $3.375 millones ha dejado de percibir Panamá por cuenta de las restricciones al turismo impuestas con ocasión de la pandemia. Y ni una sola palabra del ministro de Turismo. Ni una palabra. 75 ¿Ves? millones Ese es un acta de dólares. Ese es un acta que yo quisiera saber. ¿Qué habla? ¿Qué dice el ministro de Turismo del Consejo de Gabinete? Ahora nadie va a saberlo. Por supuesto. Ya no vamos a saberlo. Porque si eso no es de seguridad nacional, como es la ley. También lo que dice la resolución son los empréstitos para financiar el presupuesto de parte del Estado. O sea, que no vamos a tener acceso tampoco a la información de los precios. Eso creo que está restringido también en la ley de transparencia. Sí, todo es legal. Son 9. No, todo es legal, pero te estoy aclarando. Todo es legal, pero todo está mal. Bueno. Por esa misma razón se buscaba reforzar la ley de transparencia. Hay que promover unas reformas a la ley de transparencia. Eso es lo que dijo el presidente Cortizo cuando firmó el compromiso por la transparencia. Y todos los diputados independientes han presentado. Hay 10 proyectos de transparencia en la Asamblea y no los han querido apoyar. Entonces eso es pura hierba aromática lo que sale de la boca de ellos, por favor. Y después van y meten las patas publicando estas cosas que no tienen reversa. Porque si el que va a ir a la Corte a demandarlo, la Corte va a fallar igual que la cuarentena inconstitucional, después de 84 meses. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? En 10 años, cuando abramos esas actas de hoy, ¿ya para qué? Porque si en 10 años ya cesó la restricción. Por eso te estoy diciendo, papá. En 10 años ya cesó la restricción. Por eso estoy diciendo, ¿ya para qué? A menos que la renueven el siguiente gobierno. El otro tema importante es la renuncia de Marcel Salamín y lo otro es la contratación de Luis Berger para el túnel del metro. Son temas importantes. Tenemos una pausa, también tenemos a nuestro invitado, Carlos Barzallo, en contacto. En unos minutos estaremos conversando con él, que por cierto ya está saliendo de Transparencia Internacional, vi su tweet, así que vamos a hablar de ese tema. Ya regresamos. Hola, ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado en línea y es Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional Capítulo Panamá. Bienvenido, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, bienvenido. Estábamos discutiendo la prendita, la joyita nueva del gabinete de restringir las actas por 10 años. Queríamos saber tu opinión partiendo de la base que todos estamos claros que es legal. Sí, como he tenido ocasión de decir ya más de una oportunidad, es un tema legal, pero muy inoportuno y genera numerosas suspicacias por el momento en que se hace. De eso no me queda duda.
Sí, Carlos, estábamos hablando también de que el presidente, cuando era candidato, suscribió el acuerdo por la transparencia en un acto que se hizo público, a donde acudieron todos los candidatos a estampar su firma, con excepción del candidato del FAT. Ese compromiso por la transparencia tenía, entre otras condiciones o características, reforzar la legislación en materia de transparencia. Y eso implicaba necesariamente una mirada a la actual legislación, que es la Ley 22 del 6 de enero del 2002, que tiene ya 21 años, es decir, 20 años, 19 años, casi 20. De manera pues que esa se toma como una promesa incumplida, pero incumplida no solamente de que no se hizo nada, sino que se está haciendo lo contrario, porque si hay algo que ha caracterizado, por lo menos en el tema de las compras de pandemia, a esta administración es la opacidad, para no hablar de otros temas también delicados que no se han caracterizado por su transparencia. Sí, Guido, lo que señalas es correcto y añado algunas precisiones. El acto fue muy pomposo en la Ciudad del Saber. Fueron todos los candidatos que en ese momento se comprometían a lo que fuese necesario para obtener votos. Eso es campaña. Un solo candidato no fue, lo describiste tal cual. Y no solo se firmó, que es simbólico, yo no sé por qué, no reconozco los detalles, se habían hecho unas pancartas muy grandes donde los candidatos firmaron y además incorporaron la huella completa de la mano en una tinta roja, no solo un dedo, sino la mano. Se les ha debido quedar pegada la tinta por los 5 años. Mucho simbolismo, pero lo que quiero aterrizar en la realidad es que eso quedó superado en campaña, pero luego de cuando el que ganó adoptó una resolución del gabinete publicada en Gaceta Oficial el 31 de diciembre del primer año que estaba el gobierno, donde incorporó el plan estratégico de gobierno y en unas 2 páginas se compromete con la transparencia, con el reto de transparencia y con avanzar. Y esta medida no es sinceramente de avance, sino de status quo, más bien retroceso. Sí. ¿Cuál es la posición de transparencia para las actas de Panama Ports, de la renovación del contrato de Panama Ports? Esas actas, como la propia ley lo tiene y la resolución lo repite, siendo de contratos que a nuestra opinión quedarían excluidas por la excepción de la excepción. Entonces allí habría que seguir insistiendo y dependiendo de que eso no es de acceso restringido. Esa sería la posición, porque hay que recordar, y la resolución solo hace repetirlo, que la ley tiene 2 tipos de información: de acceso confidencial, todos la entendemos, información de orientación sexual, salud, los expedientes personal, ese es un mundo. Y la de acceso restringido, que requiere la declaratoria por el funcionario para que sea de acceso restringido, y son 9 numerales. Estamos dedicados desde hace 3 días al numeral 8, que son las actas, pero que tiene una excepción igual de importante que dice que los contratos no quedan incluidos en acceso restringido. Y de ahí comienza a contar los famosos 10 años, que nada más quiero recordar que la propia ley permite que se puedan volver hasta 20. Eso viene de la ley 2002, renovando los 10 años se podría volver hasta 20 el periodo de acceso restringido. No, gracias por la esperanza. Sí, hasta ahora nadie ha extendido el periodo a 20 años. Bueno, pero... ¿no? Hasta ahora, subrayo. Carlos, gracias por la esperanza, Carlos, hay un tema también a propósito de transparencia, y aquí sí hay que hacer valer la ley de transparencia, aunque sea imperfecta, todos sabemos que es perfectible. En días pasados conversábamos con el abogado Julio Linares Franco, y él solicitó a la Contraloría la auditoría de cumplimiento del contrato de Panama Ports. La respuesta que recibió la Contraloría, firmada por la Secretaria General de la Contraloría, es que esa información, de acuerdo con el reglamento de la Contraloría, es confidencial. Entonces, si ese reglamento efectivamente señala eso riñe abiertamente con la ley de transparencia, que, como tú bien anotas, establece que solamente es confidencial determinado tipo de información personalísima valga la redundancia, de las personas, y no lo que se le antoje a cualquier reglamento de cualquier institución poner como confidencial.
Sí, muy claro, lo que dice de confidencial queda fuera de debate, no es confidencial. El famoso acceso restringido, que hagamos historia, lo han aplicado además del Consejo de Gabinete en la actualidad, Zona Libre de Colón 2020, Tocumen S.A. más reciente, él también lo hizo en el pasado, entre otras, muchas instituciones, haciendo lo que dice la ley de transparencia, han aplicado este artículo. Eso es un hecho, no una opinión, eso es un hecho. Correcto. Que si está bien o está mal es un asunto ya de gustos y de discusión. A nosotros que aspiraríamos, pero ese mundo no existe, de que todo fuera transparente y que todo se supiera. Pero ojo, hay que tener cuidado, hay un principio que se llama la valla de Chesterton. Cuando uno quiere quitar algo, uno tiene que saber por qué eso estaba allí, qué funciones cumplía. Y si uno ve el mundo, no es tan sencillo, uno ve lo que se supone son buenas prácticas, las mejores normas, hay avances en transparencia desde el punto de vista práctico, cada vez hay más información, pero no se ha llegado a una revelación total y en tiempo real. Alguien habla en otro tema de reality show, de que esto sea en tiempo vivo. Que eso pueda ser o no, yo no descarto nada, pero no estamos allí en el mundo todavía. La contratación de Luis Berger para la línea del metro, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo trato de hablar solo los temas que manejo y domino. Manejo poco, como Transparencia hemos conversado de ese tema de manera informal. A nosotros, y somos constantes y consistentes, nos parece que no se debe contratar con empresas que estén involucradas en corrupción. La palabra involucrada es muy amplia porque podríamos irnos desde condenadas, que es sentencia final definitiva, firme, hasta simplemente denunciadas. Ahí está el abanico. Algunos quieren ser muy estrictos, sería condenadas, respetando la presunción de inocencia. Otros somos más amplios en el sentido del riesgo y proteger la reputación y los posibles problemas, y nos vamos desde la denuncia. La ley actual se contenta con la condena y además la pone con un tiempo también y permite que si haya colaboración eficaz se pueda contratar. Ese mecanismo que existe en la ley de contratación, que se le aplica a la empresa que mencionas, no es el que a nosotros nos parece el mejor y el que más promueve el buen mensaje de que se contrate con empresas que no estén involucradas de ninguna manera en corrupción. Carlos, también sería bueno, porque ayer vimos un chat, un mensaje que colgaste en tu cuenta en Twitter acerca de tu salida ya de Transparencia Internacional. Parece que el compromiso era por un año, es lo que escribiste. No, yo tengo muchos más años de estar allí. El tema es de presidente de la Junta Directiva, llevo 2 años. Y yo también soy presidente de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo. Y uno de los principios de gobierno corporativo es la idea de que los términos sean fijos y que haya renovación. Y entonces yo estoy aplicando eso en Transparencia, y desde mayo, conversando con la directiva, les expliqué para hacer una transición muy ordenada de que mi rol de presidente llegaría hasta diciembre, es simplemente cumpliendo lo mismo que se recomienda, de que haya renovación. Y yo creo que hemos podido hacer algunas cosas, siempre quedan muchísimas más, pero hemos dado lo mejor que hemos podido y nos vamos con alguna satisfacción. Mírate, ¿no? Alguien coherente. Mira tú, qué bien. Yo creo que es importante esa clase de ejemplo en función del gobierno corporativo, que se puede aplicar también al... ¿Y quién va a ser presidente? Pública. ¿Quién va a ser presidente? Sí. O la presidenta. O la presidenta. Sí, el presidente o presidenta, estamos en eso, por eso el tiempo también, para no hacerlo de manera abrupta, estamos tomándonos todo el tiempo necesario, puede salir de la asamblea de miembros o lo que decida el colectivo, ¿no? Estamos siempre mejorando nuestro propio gobierno corporativo, porque no se puede exigir a otros que hagan lo que uno mismo no hace. Ahora bien, Carlos, sí hay materia pendiente. Aquí teníamos la discusión acerca de la legalidad de lo actuado por el gobierno. Nadie cuestiona la legalidad de lo actuado por el gobierno, pero insistíamos en que hubo un compromiso de parte del presidente actual en el compromiso por la transparencia 2019. Y veíamos que la piedra angular de ese compromiso giraba en torno al reforzamiento de la ley de transparencia. No sé si entendieron mal la promesa, pero cuando hablas de reforzamiento de la ley de transparencia es casualmente analizar aquellas cosas que necesitan mejorar de una ley que data del año 2002. Y revisando lo actuado por parte del gobierno, vemos que, y que ustedes tienen colgado en una página donde se habla del compromiso por la transparencia 2019, el actual gobierno ha cumplido muy poco, o mejor dicho, casi nada. Creo que nada más vi un medio gancho
en todos los pilares que definían ese compromiso por la transparencia 2019. Así que hay un gran trabajo por delante ahora, ¿no? Todavía. Esperemos que todavía el gobierno pueda hacer algo. Sí, hay un gran trabajo y eso que ha bien señalado es la comparación de lo prometido con lo hecho se está haciendo de manera periódica. Cada cierto tiempo, Transparencia le da seguimiento. Y lo otro que es bien importante es que la propia ANTAI ha propuesto la reforma de la ley de transparencia, hizo una consulta pública, Transparencia opinó, también está colgada en la página web y dio copiosa información sobre reformas. Pero, ojo, no debemos atrincherarnos, hacer fechismo con la ley, porque estaríamos siempre en estos programas hablando de que la ley siempre se nos va a quedar corta. Es un tema de actitud, un tema de voluntad. De voluntad y de definiciones. Transparencia, lo dice la propia ley, es exponer datos y eso se hace bastante y incluso tenemos muchos datos, pero también lleva un componente que es explicar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Entonces, ese pedazo es igualmente importante porque a veces nos dicen, bueno, es que ya están los datos allí, búsquenlo en la página web, y no es solamente abrumarnos con datos, que la gente, la mayoría, no los va ni a revisar y mucho menos a analizar, sino explicarnos el por qué, de manera que uno pueda estar de acuerdo o no con la decisión tomada, y eso se trata de política, pero uno reconozca que por lo menos hubo una explicación coherente. Si no la hay, entonces ahí hay dudas razonables, hay las especulaciones, la crítica, porque uno puede pensar cualquier cosa correcta o incorrecta. Claro. Sí, definitivamente que yo tengo que coincidir con Carlos que el tema es, y con Flor y con Atenores, de voluntad, pero además de falta de sentido de oportunidad. Es decir, en el momento en que te están cuestionando todo, buena parte de los contratos, concesiones, etcétera, otorgadas en pandemia, ¿cómo te sales con un decreto como este, con una resolución como esta? Entonces, ese es lo que yo manifiesto, que ya ha causado una reacción social que cualquiera podría prever o haber previsto. Entonces, yo no termino de entender cómo se manejan los asuntos de estrategia comunicacional y política en el gobierno de Laurentino Cortizo, si es que se manejan. Sí, bueno, en eso no sé si pueda tener una opinión. Lo que sé es que incluso sin esa resolución, conozco de jurisprudencia que he vivido directamente en el sentido de se le ha pedido al Consejo de Gabinete que revele actas de cómo tomó la decisión para reformar el Código Fiscal y la Corte ha dicho que no, sin basarse en ninguna resolución, simplemente en la propia ley de transparencia. Todo eso pasó en el 2007, hace 14 años ya, o sea que ha pasado mucha agua bajo este puente y tenemos que seguir informándonos, seguir divulgando y seguir aspirando a lo mejor. Esta es una carrera constante, es un maratón, no una carrera de velocidad, donde siempre aspiramos a ser mejor que antes. Ahora, la ley, Carlos, decíamos al inicio del programa, la ley de transparencia, al momento de permitir que se declare tal o cual información de acceso restringido, también establece cómo debe hacerse la declaración. Debe ser mediante resolución motivada. Y además dice que tal restricción cesará cuando cesen las causas que la originaron. Es decir, no se puede basar, la motivación no puede ser solamente basada en el artículo de la ley que dispone de eso. Tiene que haber una resolución motivada, es decir, por esto y esto, ¿no? Por ejemplo, que mientras dure la negociación de tal o tal decisión, qué sé yo, una negociación diplomática, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, ahora se está dando con esto de la caída del régimen del gobierno de Afganistán a mano de los talibanes, se está dando un movimiento en donde Estados Unidos le está pidiendo a algunos países amigos que acepten familias de ciudadanos afganos, especialmente mujeres y niñas. Eso podría tratarse en determinado momento en el Consejo de Gabinete. Eso tiene una motivación, sería, hombre, esta decisión vamos a restringirla mientras se produce la negociación, para no entorpecer la negociación. Estoy poniendo un ejemplo hipotético solamente con Estados Unidos, pero una vez termina la negociación, pues cesó la causa. Ese es el espíritu sano, si se quiere decir, de las restricciones que establece la ley de transparencia. Y no solamente restringir por 10 años y ya, y vamos a extenderlo 10 más, que también lo faculta la ley, sino que tiene que haber una motivación basada en circunstancias reales.
Totalmente, sin eso no hay nada más que la toma de la decisión y no se entiende el por qué, y el por qué es muy importante. Y lo explico con un ejemplo también vivido. Siendo reguladores de valores, uno de los problemas que teníamos hace muchos años era la inversa. Nosotros teníamos que revelar la información que nos recibíamos de reguladores extranjeros que estaban haciendo investigaciones sobre posibles violaciones a la ley de valores de sus países, involucraban a panameños, y nosotros teníamos que revelar esa información. A esos reguladores extranjeros no les interesaba ni querían darnos información que luego iba a ser revelada, y por esas razones nos pusieron en una lista de países no cooperadores por la inversa, porque no éramos tan transparentes que teníamos que dar la información. Ahí hubo que reformar y dictar un acuerdo para que se pudiera restringir esa información. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? De que hay ocasiones donde se necesita la restricción, pero hay que explicar la motivación, el por qué, porque se busca un beneficio mayor, porque se busca no perjudicar a alguien. La persona sensata entendería, no nos debemos ir con las emociones, es decir, ¿por qué hacemos las cosas y si pasa la prueba de la lógica? Si no, simplemente tenemos que aceptarlo como un hecho bueno porque sí, y no es suficiente para gente inteligente. Por supuesto. Carlos, hay una pregunta que quiero hacerte y es con relación a estas denuncias que han surgido ahora de conflicto de interés entre servidores públicos y empresas que son proveedores del Estado. ¿Pueden los servidores públicos celebrar o tener algún tipo de relación con empresas que son proveedores del Estado? Porque el artículo 309 de la Constitución es claro, dice, los servidores públicos no podrán por sí mismos o por personas interpuestas celebrar contratos con la entidad o organismo en que trabajan. Sin embargo, vemos un comunicado de la Caja de Seguro Social que certifica que un médico que trabaja en la entidad, si es parte de la junta directiva de una empresa que hace o que es proveedora de la propia Caja de Seguro Social. Y no sé, hay como una línea gris o oscura ahí en esos conflictos de interés y sería bueno definir si eso se puede o no se puede. Sí, la cita que has hecho, Atenógenes, muy correctamente de la Constitución, tiene lamentablemente unas dos frasecitas finales que también van en la idea que he explicado de regla, excepción, excepción. Pero eso no desvirtúa el gran principio que hay. Y no quiero contestar con un chiste, pero no sé, todos hemos escuchado esas promociones de rifa y de concursos donde dice una cintillo o una voz, dice, no podrán participar los miembros o familiares de la empresa que hace la promoción. Claro. Bueno, eso es un sentido básico, que no necesita mucha complejidad legislativa ni ética. Es el punto como de limpieza de que usted no lanza la oferta y al mismo tiempo es el que participa en ella, porque habría, esto se llama de apariencia, no es que pase realmente, pero la gente desconfiaría, la gente tendría dudas. Entonces, también es un mito de que aquí no hay nada y que hay que tener algo. Es bueno tener algo mejor y hemos aprendido mucho en los últimos 20 años. Sin embargo, mal que bien, hay un código de ética modelo del servidor público. Lo que pasa es que ética en Panamá se entiende como esas materias de mantequilla, esa materia de que nadie la toma muy en serio. Exactamente. No es matemática, no es ingeniería, pero ética también tiene su componente muy complejo de que ahí está el principio de que lo que decías, de que el funcionario no debe estar, y eso es ética, es deber ser, estar contratando con la entidad en la cual forma parte, y hay que tomar todos los mecanismos que comienzan en los pliegos de cargos, en las licitaciones, en los concursos y en la propia ley para evitar que se dé ese, que a veces no solamente es conflicto de interés, es simplemente tráfico de influencia, uso de información privilegiada, que son más que temas éticos, son hasta delitos. Bueno, ahí está la ley en la Asamblea, pero durmiendo el sueño eterno. Pero mira este caso, o sea, lo que se escuda la Caja de Seguros Sociales y dice, no, él fue exfuncionario y el otro es funcionario actual. Claro. El otro fue un exfuncionario, pero ellos no formaban parte de esta mesa. Pero sí son funcionarios. O sea, el seguro está reconociendo que son funcionarios. Y como funcionarios, perdóname, están siendo proveedores del Estado. Con acceso a la información, además. Y además, espérate, no estamos hablando de $5, ni $25, ni $100. Estamos hablando de $29 millones solo en este año y el año pasado, en un solo mes, $4 millones al Estado. Cuando tú sumas, tienes $33 millones. No, son cifras que... enormes. Una persona que trabaja normal jamás alcanzaría a ver en su vida. Exacto. Y estos tipos se lo hacen en un mes. Es que es un descaro muy grande. Son funcionarios contratistas. Claro, o sea... Increíble. Claro, pero lo que pasa es que está contratado como médico. Sí, pero él es parte de la entidad que está contratando por $33 millones. Eres director de esa empresa.
Y otro elemento de que lo de ser funcionario un día y dejar de serlo al día siguiente, la puerta lo giratoria. más moderno y avanzado está el tema de que hay periodos de enfriamiento que se le llama. Eso persigue a la persona por años después. Algunos lugares 1, 2, 3 años, de manera que no es tan sencillo de que yo el día era y dejé de serlo y de esa manera rompo cualquier vínculo. Hay que ver un tiempo posterior que le llamamos periodo de enfriamiento, donde uno queda prohibido de lidiar con la antigua organización. Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias por tus opiniones. Tenemos que ir al cambio y ya regresamos. Saludos. Gracias, Carlos. Felicidades. El juicio de Martinelli está hasta el jueves. Hasta el jueves suspendido por la muerte de la señora madre. Sí, porque estaba de duelo. Por duelo, exactamente. Pero él estaba de farra el sábado y sin andadera. ¿De verdad? Bueno, pero es que la semana pasada lo vieron sin andadera. Lo de sin andadera no es novedad. Lo de la farra, apareció en todos los canales, en todas las redes y en todos lados. Sin andadera en la asamblea. También estuvo, creo que en un restaurante ahí de barrio, almorzando con sus abogados. Digamos que un almuerzo todavía es más aguantable, pero una rumba el pero sábado si él está de de noche. Duelo, ¿cómo va a estar en rumba? Bueno, señor. Oye, ahí vi que... Lo único que se suspendió fue el juicio, porque la rumba no. Ahí vi que la prensa publica hoy una queja que expresó el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas en su sustentación ante la Asamblea del presupuesto del Tribunal de Cuentas. Y es una queja válida y recurrente. Y es que a pesar del esfuerzo que se hace en la jurisdicción de cuentas por recuperar el erario, como está estructurada la ley, a propósito de que estamos hablando de que leyes que se pueden mejorar, quien ejecuta las sentencias es la Dirección General de Ingresos, la DGI. La DGI. Pero a mí me consta que la DGI no ha ejecutado, por lo menos mientras yo fui fiscal general de cuentas, ni una sola sentencia. De hecho, la autoridad del Canal de Panamá, pongo un ejemplo, que es verídico. Pero ¿tiene razón o no tiene razón el magistrado Cigarrita? Sí tiene en parte razón, claro. Lo lógico es que esa ley hubiera establecido un juzgado ejecutor o una oficina de ejecución de las sentencias del propio Tribunal de Cuentas. Pero metió a la DGI de por medio y eso no ha funcionado hasta ahora. En el 2011, la autoridad del Canal de Panamá congeló unos fondos de un funcionario de la autoridad del Canal de Panamá que estaba siendo investigado por lesión patrimonial. Se sentenció a ese funcionario como culpable, es decir, se le profirió se llama resolución de cargos en la jurisdicción de cuentas. Y los fondos se quedaron ahí. El Tribunal de Cuentas envió la resolución de cargos debidamente ejecutoriada, es decir, que no había sido objeto de recurso ante la Corte, o si lo fue, la Corte falló a favor del Tribunal de Cuentas, a la DGI. Y en el 2018, la autoridad del Canal de Panamá le preguntó al Tribunal de Cuentas, oiga, ¿qué hago con estos fondos que tengo cautelados desde hace 8 años? Que no sé qué, imagínense. Wow. Entonces, la DGI no está ejecutando. Ahí veo que en la nota de la prensa, Publio de Gracia dice que a partir de que él llegó sí están ejecutando y que han ejecutado 300 y tantos mil dólares. Eso no es nada comparado con lo que hay en condenas proferidas en bienes cautelados, tanto vehículos como propiedades, inmuebles, semovientes, etc. Entonces, ojalá esa queja del magistrado presidente Cigarroista sirva para que la Asamblea se sensibilice, porque ahora veo que están cuestionando si él tiene o no, si el tribunal tiene o no iniciativa legislativa. Yo recuerdo que cuando yo fui fiscal general de cuentas, era el Ejecutivo el que iba a presentar las modificaciones a la ley que incluía esa creación de la oficina de ejecución, pero se dañó el pacto de gobernabilidad y entonces no se presentó. Y entonces todo se derrumbó. Todo se derrumbó, así es. Oye, ayer me dio el Tribunal Electoral que se hicieron, muy inusual, 8.882 videollamadas. El 57% dice que fueron de partidos políticos que están inscribiéndose. Yo pregunté, bueno, pero ¿tienen que ver con la constituyente? No. Están inscribiendo adherentes. ¿Qué cantidad de llamadas? Al punto de que se trancó el sistema y todo aquello. ¿Por qué será que están inscribiendo gente ahora en este momento? Tribunalcontigo.com. No, eso ahí hay una competencia entre... Estaba Blandón el fin de semana, estaba CD el fin de semana, estaba RM el fin de semana, estaba Lombana también. En teoría hay varios de ellos que apoyan
la constituyente, pero no los veo muy activos buscando. No, pues eso lo firmas. digo, porque el proceso es el mismo. Pero Exacto. no están buscando firmas, lo que están buscando es Para su partido. pa' su Entonces, ¿qué partido. querían? Figurar. Fue puro Porque show, no Guido. están buscando firmas. Fue puro show, porque sí lo pueden hacer. Ayer demostraron que sí pueden meter las firmas. Imagínate, en un día más de 5.000 videollamadas solamente Sí, para inscribir. pero el sistema es entorpecedor. Ok, que hagan el 10%. Sí. Ni eso están haciendo. Ni el 10%. Ni el 10% están El haciendo. sistema es entorpecedor. El sistema ideal era con el app. O sea, ellos están haciendo el esfuerzo que realmente tienen que hacer, Guido. No, yo no estoy diciendo eso, no estoy cuestionando eso. No, de estoy acuerdo. preguntándote. No, pues evidentemente no. Evidentemente no, pero es que el sistema, nosotros en Panamá decimos que sí hemos tratado de hacer el esfuerzo, es entorpecedor, porque tiene que atenderte un funcionario mira, del Tribunal Electoral en una videollamada. Por eso, y a veces se cae Guido, la videollamada. Guido, pero a si veces ellos- están ocupados. Si ellos hicieran el mismo esfuerzo, Es decir, mira, lo hicieron un domingo y fueron 5.000 llamadas, en 100 días consiguen la firma de la constituyente. Sí, pero es que yo pero es no las siento que es cinco- voluntad, yo pero siento que pero solamente es decir que pero lo es que las apoyaron ya. 5.000 llamadas no Pa' significa cumplir. que fueron 5.000 inscritos. Ah, no, yo No, sé, estamos claros. obviamente, bueno. pero sí pueden hacer el esfuerzo, por lo menos. ¿no? Puede ser 5.000 llamadas para uno inscrito. Sí. No, No no, sé. tampoco. Digo, pero, Guido, o sea, tampoco, con pero, el 10% pero- hubieran podido recoger, pero es que no hay voluntad, o sea, Sí, no hay- eso era o sea, pura cosa para cumplir, para que la gente vea que ellos están comprometidos con un Bueno, cambio. Que aquí lo Eso, advertimos. yo no voy- aquí yo no voy a- advertimos eso. Yo no voy a entrar a hacer esa calificación porque no me consta. No, Yo te digo que, advertimos eso, que no hicieron el nosotros esfuerzo. que sí tenemos el compromiso y estamos Es que no comprometidos. estamos hablando, usted está hablando de partidos. Por eso nos ha costado más que a los Obvio, partidos. si no son partidos. Bueno, y porque el sistema es entorpecedor. El sistema no facilita, sino que entorpece el proceso. Eso es así de sencillo. Pero sí se pueden hacer 8.000 y pico de llamadas, 8.800 llamadas. Digo que no haya sido efectiva, está bien, pero En un 8.800. fin, imagínate. Uno en un día. En un día. En un día. Ahí está la prueba. El domingo. Y no Domingo. fue domingo, fue ayer. Ayer. 8.826. O sea, el sistema está allí, ¿no? Que no lo utilicen con el mismo esfuerzo todos es otra cosa. Y hablo específicamente de los partidos que se sumaron a la propuesta de las firmas para constituyentes, pero al final, pues, Cri, cri, cri. cri, es verdad. Cri, cri, cri. Nada más. Y entonces, bueno, no hay que estar pendiente hoy del juicio de Martinelli porque él está de duelo. Hasta el jueves, hasta el y jueves. entonces llámate y no, a ver, espérate, ayer te hablo del presidente de Guatemala. Dice que él no ve a Martinelli hace tiempo. Desde cuando enero. estuvo- Lo importante desde cuando no es que estuvo no lo allá. vea, lo Sí. importante es que no tenga nadie intermediando. Sí. Por el que se refirió específicamente al expresidente. Digo, yo puedo decir No, que lo va a hacer tengo- rato. Claro. Sí. Hace rato no lo. Sí, pero eso no significa que Y a nadie través de hable. interpuestas personas. Ah, Sí, y no lo ve personalmente. exacto. No lo ve Hoy las personalmente. comunicaciones se hacen de múltiples Bueno, él dijo maneras. que igual que no había hablado directamente con él, pero indirectamente no lo aclaró. Exacto. A mí me parece que esa es la clave de todo. Será indirecto, no sabemos, pero él dice que hace mucho tiempo no lo ve. Pero estuvo muy interesante la entrevista con Jan Matea. Muchos Bueno, periodistas de pero Guatemala mira que no se quiso pidiendo... comprometer, no se quiso comprometer ni siquiera a decir que van a mandar a los niños a Estados Unidos primero que a Panamá, o sea, que van a atender primero la solicitud de Pero extradición de es Estados que eso Unidos. no Ni lo- siquiera en eso se quiso Pero es que comprometer. eso no lo decide el presidente de Guatemala, Flor. Eso lo decide la justicia de Sí, Guatemala. y él aclaró que él era juez, pero su relación con Estados Unidos está en este momento súper comprometida Exacto. por la votada de la destitución del Claro. fiscal La fiscal Sandoval. anticorrupción. Exacto, Claro. y la fiscal también, son dos. Claro. Y además, porque Estados Unidos le metió un pocotón de guatemaltecos en la lista de los más corruptos. Entonces, lo mínimo que puede hacer es decir, sí, generalmente la solicitud... Hay muchas maneras de decirlo sin tener que decidirlo tú. Guido. Tú eres comunicador, tú sabes perfectamente eso. Yo sé que los presidentes que quieren dar la apariencia de que no se meten en los temas de justicia dicen eso es una decisión de la justicia. Pero lo que- Eso Pero es, históricamente ha comunicacionalmente funcionado, hablando. pero Pero- históricamente ha funcionado de tal manera. Quedas bien y no lo decides tú. Exactamente. Él no quiso hacer Pudo eso. haber no se quedado mejor comprometió. en la respuesta, es verdad. Pudo No haber se quedado mejor en la comprometió. respuesta, Y sí. por algo no se comprometió. Por algo. Terminamos. Ya se nos fue el Terminamos, tiempo. chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Sigan con el brunch en Telemetro y en RPC. Todavía está la estrella para conectarse o están de vacaciones. Esa estrella está más estrellada. Tengo- Era Ah. estrella. No sé Sigue, cuándo van a conéctense regresar con los la estrella. estudiantes a clase. Era Muy su- Como que ya debería. Ya hace rato deberían. Bueno, hasta mañana. Chau.